Gloria sea al Señor, amados hermanos, una vez más con ustedes su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, que les dice, Dios los bendiga y muchas gracias por estarnos escuchando. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite llegar a cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer desde ya a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Jezreel allá en la ciudad de Chihuahua, en el hermoso estado del mismo nombre, en México, en el México de donde yo vengo. Amén. Y mis hermanos, a nuestros hermanos de ahí de la Iglesia Bautista nos trataron maravillosamente. Estuvimos allá con ellos y ahora ya estamos de vuelta aquí en Texas. Y gloria sea al Señor. Muy pronto estaremos allá en mi tierra, donde yo nací, allá en Torreón, Coahuila, con los hermanos de la Iglesia El Camino. Y mis hermanos, sin más preámbulo, quiero pasar a la primera lectura de la palabra del Señor que se encuentra aquí en el libro del Éxodo, capítulo 20 y versículo 13, y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No matarás. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Gracias, Señor, porque nos llevaste y nos trajiste con felicidad, con éxito, Señor, con triunfo. Y, Señor, que aunque algunos problemas de salud, Señor, enfrenté allá, pero tú me sacaste adelante y ya estamos aquí una vez más al 100%, gozosos de estar una vez más hablando tu palabra. Habla a través de mí, Señor, que no sea mi mente, que no sea lo que yo quiera decir, sino que seas tú que hable a través de mis labios. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pido, y que sea de bendición para nuestros hermanos, tus hijos que están escuchando, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, decíamos hace un momento, estuvimos allá en Chihuahua con nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Jezreel, nuestro hermano pastor, nuestro hermano Moisés Campos. Y hermanos, pues es una ciudad muy bonita. La iglesia es, a pesar de estar en medio de la pandemia, es una iglesia muy afable, ah, muy humana y sobre todo que ama al Señor de corazón. El título de este pequeño mensaje es No matarás. El libro de Éxodo, mis hermanos, nos habla de los 10 mandamientos que Dios, nuestro Dios, le dio a Moisés para que se los diera al pueblo. Y el mandamiento número 6 es simple y sencillamente, no matarás. Así, no matarás. Y cuando se refiere a no matarás, está hablando de no matar a nuestros semejantes, no matar a aquellos personas, aquellos seres que son la imagen y la semejanza de Dios, porque a nosotros, al ser humano, Dios nos hizo allá en el huerto del Edén con sus manos. Y mis hermanos, es algo tan tremendo que los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos son hermosos. Pero hay unos que son más conmovedores que otros, hay unos que son más, como diríamos, más motivo de discusión que otros, y hay unos que la gente los quiere olvidar más que los otros. Aquí en este país donde vivimos ahora, aquí en Estados Unidos, Norteamérica, cuando yo era niño, que llegué aquí por primera vez, porque yo soy del estado de Coahuila, un estado muy, muy cerquita, un estado fronterizo con el estado de Texas, mirábamos en las escuelas, mirábamos en los edificios públicos, mirábamos en muchos lugares los 10 mandamientos, ya fuera impresos en algún cuadrito, en algún cuadrote o
en bronce o en algún metal, pero eran los 10 mandamientos. Ahora los han quitado de los lugares públicos. ¿Por qué? Porque no quieren que los ateos, que la gente, los hijos del diablo, los que buscan solamente su destrucción y la destrucción de los demás, se ofendan. Pero hace unos días, uh, todavía estando aquí en la ciudad de Arlington, Texas, y después ya estando allá en Chihuahua, vi las noticias de México y vi con profunda tristeza que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, o sea, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, en el país de México, emitió un dictamen donde condenaba la actitud del gobierno del Estado de Coahuila o del Congreso del Estado de Coahuila, donde el Estado de Coahuila prohíbe el aborto. Y este señor, este ministro, lamentablemente, pues tendrá mucho de abogado tal vez, pero de ministro no tiene nada porque no sabe ministrar. Y estaba diciendo él que lo importante en todo esto era proteger los derechos de las mujeres, que lo importante era proteger la integridad emocional y física y social y en fin, de las mujeres. Y lo importante era defender la sociedad. Y lo importante, e iba de un punto al otro. En fin, estuvo este señor hablando y hablando y hablando y hablando de la importancia que tenía el hecho, el acto de que la Suprema Corte de Justicia se declarara a favor del derecho de las mujeres de abortar las criaturas desde el momento en que empieza a latir su corazón. Pero en ningún momento, mis hermanos, en ningún momento yo oí a este hombre hablar de los derechos de esas personas, de esos seres, de esos niños no nacidos, que de acuerdo a la palabra del Señor, desde el momento de su concepción y hasta el momento de su muerte, son propiedad y somos propiedad de Dios. Y una persona, un niño, por decirlo así, un feto, en el momento de su concepción, ya es un ente con derechos. A nosotros, allá en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, se nos enseñó que era persona sujeta a derecho y a la protección de la sociedad desde el momento de la concepción y hasta el momento de su muerte. Pero estamos hablando hace muchos años. Y gloria a Dios que estos señores del Congreso del Estado de Coahuila y el gobernador optaron por proteger a los no nacidos. Pero la punta de la pirámide jurídica de la nación, que es la Suprema Corte de Justicia, se declaró a favor. Y no nada más, a favor de asesinar, de matar a los no nacidos. Pero no nada más allá en México. Aquí, en Estados Unidos, el llamado presidente de este país, yo no me estoy metiendo en política, simplemente el señor Biden condenó públicamente al gobernador del estado de Texas y al Congreso del estado de Texas por prohibir el aborto en los mismos, más o menos los mismos parámetros que lo prohibieron en el estado de Coahuila. ¿Por qué? Porque considera el estado de Texas lo que ya sabemos, que el niño no nacido también tiene derechos. Y el derecho más importante, decía
Y dice nuestro amado hermano Manuel de Jesús Landeros, el doctor en Derecho, Manuel de Jesús Landeros, el derecho más importante que tiene el ser humano es el derecho a la vida. Pero el libro, el manual de derecho más antiguo de todo el universo es la Biblia. Y si la Biblia en el mandamiento número 6, que ya lo leímos, está en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás, punto, es todo. No matarás, bajo ninguna circunstancia matarás. Aleluya, mi alma te alaba y te glorifica. Acá en el Salmo, capítulo 139, vamos a pasar al Salmo 139, mis hermanos. Y capítulo 13 dice el salmista David, porque tú me formaste mis entrañas, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Pero luego dice el versículo 19, de cierto, aleluya, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. ¿Qué está diciendo aquí el salmista David? Está Dios hablando a través del salmista David. Porque tú formaste mis entrañas. O sea, Dios, nuestro Dios, nos formó a todos los seres humanos, con excepción de Adán, por supuesto, y de Eva, nos formó en el vientre de nuestra madre. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, aleluya. Oigan, qué grande, qué hermoso habla la palabra del Señor. Yo no sé cómo hay gente como vergüenza me da decir que es mexicano porque yo soy mexicano. Yo nací en México. Aleluya. Y vergüenza me da este señor que dice que es presidente de Estados Unidos porque ahora yo soy ciudadano americano. Que toman en cuenta los derechos, entre comillas, de alguien, llevándose por delante los derechos más importantes que son de alguien que no se puede defender. Una mujer puede defenderse. Y la mayor parte de los los embarazos no deseados, querámoslo o no, son de acto sexual que estuvo de acuerdo el hombre y la mujer. O sea, un acto consensual. Pero es que yo no quería esto. Entonces vamos a asesinar a esta criatura. Porque eso es. Es un asesinato con premeditación, alevosía, ventaja y traición. Aleluya. Premeditación porque primero lo meditan, lo piensan. Alevosía porque la criatura no se puede defender. Ventaja porque los instrumentos y toda la fuerza que usan no lo puede combatir esa criaturita que no ha nacido. Y traición porque es la madre la que conviene en hacer eso, en matar a esa criatura. Mis hermanos, me duele mi corazón de saber que
Alrededor del mundo hay muchas iglesias, hay muchas instituciones cristianas y otras cristianas entre comillas. Aquí donde estamos hay mega iglesias, iglesias con miles de personas. Ahí en Houston hay una que congrega 40,000 personas por servicio ahorita en la pandemia. Y se ponen a hablar de tantas cosas, de lo grande que puede ser el hombre, de lo que las maravillas y las riquezas que Dios tiene para que se disfruten aquí en esta tierra, porque ellos predican el reino ahora, pero nunca se olvida, nunca se acuerdan, perdón, de lo que dice la palabra del Señor: no matarás. Yo no estoy diciendo que ellos estén abortando, pero ellos deberían de orar y de ayunar y de actuar, de hacer todo lo posible espiritualmente, moralmente, económicamente, políticamente, para parar esta masacre tan tremenda que se está realizando en estos dos países y en muchos otros países, porque uno de los primeros actos que el señor Biden hizo fue aprobar los fondos para que en México y en otros países de Latinoamérica se pudiera abortar a los no nacidos. Amén. Qué triste, mis hermanos, es esto. Pero es la verdad. Ahora, vayamos a Mateo, capítulo 19 y versículo 14. No está muy difícil. Mateo, si tienen por ahí su Biblia, si tienen ahí su... ah, con qué apuntar. 19, 14. Y dice, vamos a leer desde el 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Qué dice? Dejar a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales, de esos niños, es el reino de los cielos. Y son palabras, mis hermanos, de Cristo Jesús. Amén. No son palabras que está inventando el hermano Sánchez o el viejillo Sánchez o el predicador aquel que nadie conoce, como usted quiera decir, como usted quiera. Yo no tengo ningún problema. Es palabra de Dios, mis hermanos. Y una de las cosas que yo siempre le he pedido a nuestro Dios, desde que decidí aceptar el llamamiento que Él me hizo cuando yo era un niño, es que no me deje hablar otra cosa que no sea su palabra. Que no me deje mal guiar la fe o el conocimiento del pueblo de Dios, pero que en todo pueda solamente hablar palabra de Él. Y esto, mis hermanos, que estamos leyendo, lo estamos leyendo en la Biblia. Mi Biblia que tengo aquí es una Reina Valera del 60. Y nadie puede decir, mis hermanos, que yo la puse ahí, porque cuando yo nací ahí estaba ya. Amén. En el Evangelio según San Marcos, el evangelista amplía un poquito más en el capítulo 10 y versículos 14 y 15. 10, 14 y 15 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿De quién? De los niños. ¿De cuáles niños? De todos los niños, desde el momento de su concepción. ¿Me están oyendo? Y luego dice el 15: de cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aleluya. Qué tan grande es nuestro Dios, que compara a un nuevo cristiano, a una persona, a un perdido que apenas viene al Señor.
Pero Él quiere que ese nuevo cristiano reciba el reino de Dios como un niño. ¿Cómo habla un niño? ¿Cómo piensa un niño? Un niño, mis hermanos, le cree a su padre. Y si su padre le promete algo, ese niño lo cree. Y nosotros tenemos que creer la palabra de Dios porque es nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Qué tremendo, mis hermanos. Y aquí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Aleluya, gloria sea al Señor. Yo no sé dónde se va a meter ese presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Yo no sé dónde se vayan a meter esos asesinos con batas blancas que son doctores y enfermeras. Yo no sé dónde se vaya a meter este señor Biden y todas sus gentes, sus gabinetes, que están haciendo la segunda o que están empujándolo a hacer todo esto. Yo no sé dónde se vayan a meter. Porque dice la palabra del Señor que todos, en absoluto todos, vamos a responder por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor, te glorifica. ¿En dónde se van a meter miserables? ¿En dónde se van a meter cuando el Señor les muestre, les enseñe los millones de vidas, inocentes vidas, que han destruido, que han cortado antes de que empezaran a respirar el aire de aquí de afuera? Antes de que empezaran esas criaturas a hablar, antes de que empezaran esas criaturas a llorar, allí en el vientre de sus madres los hicieron pedazos, lo están haciendo pedazos con instrumentos quirúrgicos de lo más avanzado. En hospitales, muchos de ellos elegantes, muchos de ellos no tanto. Y los médicos que están haciendo y las enfermeras, muchos de ellos, y yo hablo, déjenme hablar, estoy hablando por el país de donde yo vengo, muchos de ellos estudiaron con fondos, con dineros que el pueblo aportó a través de sus impuestos, o sea, universidades del Estado, autónomas. Aparte de que se les va a juzgar por asesinatos que cometieron, se les va a acusar, se les va a juzgar por traición, porque esos conocimientos que adquirieron para hacerle bien a la humanidad, a sus semejantes, los usaron para destruir al producto no nacido de esa sociedad. Qué terrible, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que en aquel día los hombres querrán esconderse y les van a pedir a las montañas cúbranos, porque van a estar tratando de huir de la gloria, de la furia, de la justicia de Dios. Pero no van a poder morirse. Entonces, no hay lugar. No hay lugar a donde se vayan, por más oculto, por más lejos, por más profundo, por más alto, a donde se vayan, que la mano de Dios no los alcance. Dice la palabra del Señor, allí en Abdías 1:4. Si a la luna te remontares, desde ahí te voy a bajar, dice el Señor.
mis hermanos, es terrible lo que está pasando. Pero tal vez este hombre, este presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, tal vez sea solamente un miserable impío que jamás le hablaron de la palabra del Señor. Tal vez sea un hombre, un fracasado, con muchos títulos, pero nada de humanidad, porque jamás nadie le dijo nada de Cristo. Y se convierte en un instrumento de Satanás, así como lo fue Hitler, así como lo fue Mussolini, así como lo fue Fidel Castro, así como lo fueron todos esos hombres malos. Amén. Tal vez Biden sea igual que ellos, o peor. Pero, ahora aquí hay un pero. ¿Y usted qué está haciendo? Mi hermano, mi hermana, ¿qué está haciendo? ¿Está orando para que esto cese? ¿Está orando por esas criaturas para que no los asesinen? Ellos no pidieron ser concebidos, mis hermanos, pero sin embargo lo fueron, y en el momento en que fueron concebidos son detentadores del derecho a la vida, de acuerdo a la constitución política de la mayor parte de los países y de acuerdo a la palabra del Señor. Porque nuestro Dios sabía, y dice lo que leímos hace un rato allí en los Salmos, que en el libro de Dios estaba escrito cada uno de aquellas criaturas que iban a nacer y no pudieron. Está escrito. No me queda más que decir, pobrecito, pobrecito miserable hijo del diablo, del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pobrecito del señor Biden. Porque si no se arrepienten, van al infierno con todo y sus títulos, con todos sus gabinetes, con todo el poder que tengan, van al infierno. Por crímenes de lesa humanidad y por crímenes en contra de Dios y de su obra. Esa es la verdad, mis hermanos. Ahora, decíamos hace un momento, a lo mejor ellos no conocen, vamos a suponerlo. Vamos a otorgarles esa gracia, la gracia de la duda. Pero, ¿y usted que conoce la palabra del Señor? ¿Y usted que ha visto las maravillas y los milagros que Dios hace y sigue haciendo? Y que conoce la Biblia. Hay muchos de ustedes que conocen la Biblia mejor que yo. ¿Qué están haciendo? ¿Están durmiendo en sus laureles? Ya leímos que dice la palabra del Señor. Porque todos nosotros, aleluya, daremos cuenta de lo que hayamos hecho, bueno o malo. Y si usted no impidió el asesinato de esas criaturas, es culpable por omisión. ¿Qué? Sí, señor. Culpable por omisión. Porque si usted sabe que están matando a una criatura, a una indefensa criatura no nacida, y usted no hace nada, a usted se le va a tomar también en cuenta ese asesinato, ese crimen. Ahora, por las criaturas que han muerto, yo no tengo ningún problema, porque ya lo leímos en la palabra del Señor. Aquí en Mateo y en Marcos dice, de ellos es el reino de los cielos. Ya están con el Señor. Hay algunas gentes que dicen, ya se convirtieron en angelitos. No es cierto, nosotros no nos convertimos en ángeles, no. Simplemente se van al cielo. Cuando si este que les habla esta noche
La parca señora llamada muerte me toca la puerta. Yo me voy al cielo también. Yo sé en quién he creído y sé en quién tengo mi depósito. Pero ¿y usted? La razón por la cual estamos semana a semana. Ha habido veces, mis hermanos, que Dios lo sabe, en medio de enfermedad o en medio de problemas por el accidente que tuve en mi mano derecha, que es la que uso para escribir. En medio de vicisitudes, seguimos grabando estos mensajes y subiéndolos a la plataforma de YouTube. Es, mis hermanos, para darles un poquito de luz a aquellos que no la tienen. Y recordarles a aquellos que ya saben lo que tienen que volver a recordar, valga el pleonasmo. Tenemos la obligación. Para con Dios primeramente y luego para con esas criaturas. Y también para con esas madres, porque ellas, mis hermanos, son tan culpables como el asesino médico cirujano que está practicando el aborto. Y lo siento mucho, mis queridos doctores, pero si usted está haciendo un aborto, usted es un asesino y las enfermeras también y todos los que están interviniendo ahí también. Son asesinos con todas las letras. Yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar lo que dice la palabra del Señor. Dice, no matarás, porque el que mata es un asesino. Punto, se acabó, no hay problema. Si usted tiene problema en la interpretación, es problema suyo, pero no de Dios y mío menos, porque yo nada más leo la palabra. Amén. Y esa era y ha sido la inquietud que me ha estado ah, carcomiendo mi corazón por todos estos días, estas noches, mis hermanos. Ha habido noches que he dormido muy poquito. La noche de anoche fue una de ellas. De ver cómo la maldad está aumentando. Ahora, yo no me hago fuera de la realidad y usted tampoco debe hacerlo. Porque en Mateo 24 el Señor Jesús ya lo dijo, que todo esto lo íbamos a ver. Amén. Y que era principio de dolores. Sí. Porque Cristo Jesús viene pronto. Pero mientras el Señor Jesús, nuestro Señor y Redentor, viene por nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y Él nos quiere encontrar como a las vírgenes prudentes. Amén. ¿Cuántas eran? 5, porque las otras 5 cabecearon, se durmieron y no tenían aceite. Él quiere encontrar a su iglesia lista, como la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis. Pero mis hermanos, lamentablemente, la mayor parte de de la llamada iglesia del Señor está durmiendo en sus laureles y está convirtiéndose en un cómplice de los que están haciendo estos asesinatos. En el momento en que los gobiernos que llegaron a Estados Unidos de Norteamérica y empezaron a quitar, no quiero decir el partido, porque después van a decir que estoy haciendo política, pero empezaron a quitar los letreros, empezaron a quitar los estructuras de mármol, los cuadros que había en los edificios públicos donde estaban los 10 mandamientos. En ese momento, esas gentes empezaron a chorrear sus manos de sangre inocente, porque el mandamiento número 6 decía y dice, no matarás. Ya han estado matando a esas inocentes criaturas. Yo les quiero pedir, mis hermanos, que estén orando por
el estado de Coahuila, donde yo vengo, yo nací, por sus legisladores, por su gobernador, por el estado de Texas, que es donde yo vivo, por el gobernador de aquí, sus legisladores, y por todo México también, ¿por qué no? Por todo Estados Unidos y por todo aquel país que quiere buscar de Dios y que quiere buscar vivir la vida correcta. Porque Segunda de Corintios 5:10, todos daremos cuenta, sea bueno o sea malo, delante del tribunal de Cristo. Y alma te alabas. Yo no sé a ustedes, pero a mí me llena esto me llena mi corazón, mis hermanos, es algo terrible, es algo muy duro, pero tenemos que admitirlo. Tal vez en alguna otra predicación les he platicado el testimonio de la hija menor de mi esposa y mía. Nosotros vamos a cumplir 50 años de casados ya en marzo, si Cristo así lo permite, y Él no viene antes por nosotros, o no nos llama a su presencia antes. Pero hace 28 años mi esposa se puso muy grave, la llevamos a la emergencia, bueno, llamamos a la ambulancia, vino, se lo llevaron a la emergencia, la llevaron al hospital San Pablo, allí en Dallas, y después de un rato vino una enfermera y traía vamos a decir, un folder de aluminio de los que se usaban antes con documentos ahí, y me dice, señor Sánchez. Digo, sí, señor. Dice, su esposa no es lo que nosotros creíamos, no es un tumor de cáncer que se está desprendiendo, el sangrado tan copioso que era. Dice, no es cáncer, dice, es un niño, es un embarazo, tiene 3 meses de embarazo su esposa. Digo, pero pues médicamente es imposible, mi esposa no tenía sus partes completas femeninas para, dice, bueno, yo no sé nada, dice, pero esto es un embarazo. Dice, pero, dice, es un embarazo que se va a perder. Así, con estas palabras, se va a perder. Entonces me dio el folder ese, dice, fírmele aquí para que nosotros podamos practicarle un degrado, o sea, podamos limpiar, así en esas palabras, limpiar eh, este producto de su esposa. Le digo, no. Digo, ¿usted me dijo que es un embarazo? Sí. Dice, es un niño. Digo, entonces, señora enfermera, yo no le puedo decir que sí. Dice, ¿por qué no? Porque de acuerdo a la palabra del Señor, dice que los niños son de Cristo, allí en Mateo 19:14. Y si es un niño, es de Cristo. Yo no puedo asesinar lo que es propiedad de Él. Dice, pero, señor Sánchez, tome en cuenta que a lo mejor en cualquier momento, posiblemente esta noche, mañana, en una semana, en un mes, todavía faltan 6 meses más de embarazo, ese producto se va a perder. Le digo, no le hace. Pero yo no le voy a autorizar a usted ni a los doctores para que asesinen a este niño. Ellos decían que era un niño. Dice, no, no. Entonces, dice, bueno, entonces usted es responsable. Digo, sí, señor. Y le dio vuelta a la hoja. Dice, entonces fírmele aquí. ¿Cómo no? Y le firmé ahí. Estaba yo en la sala de espera de emergencias. Ahí me hinqué a orar cuando la enfermera se fue. Allí en medio de ese, solamente había una pareja de matrimonio de negritos con un niño ahí que estaba jugando con un control remoto de una televisión. Le quité el control remoto, apagué la televisión y me puse a orar. Y dije al Señor, Padre, en el nombre de Cristo,
Señor, yo no te voy a platicar cómo está mi esposa porque tú lo sabes, pero dicen que es un embarazo, que es un niño, y si es un niño, pues es tuyo, porque viene de parte tuya, y Señor, yo no puedo consentir en que lo asesinen. Señor, si es tu perfecta voluntad de que este niño nazca, te pido humildemente, en el nombre de Cristo, que nazca completo, que nazca sano, porque dijo que si acaso nacía, iba a nacer faltándole una piernita o las dos piernitas o un bracito, algo así, por lo que se había perdido ahí de tejido, posiblemente, no sé. Pero Señor, le digo, si es de parte tuya, entonces que nazca completo, que nazca perfecto. Y Señor, desde ahorita, desde este momento, te lo entrego para tu honra y tu gloria. Yo no voy a hacer ningún plan para este niño, nada. Yo no voy a interponerme entre él y tu perfecta voluntad. Solamente lo voy a crear con tu ayuda. Y Señor, tú le dirás lo que él tiene que hacer. Si tú tienes que él sea predicador, que sea evangelista, que sea misionero, que sea barrendero de lo que tú quieras y guste, Señor, eso que sea, te lo entrego desde ahorita. Pero Señor, si no va a ser así, llévatelo ahorita, Padre, ahorita mismo. Porque dijo la enfermera que a lo mejor se perdía en unos cuantos minutos. Llévatelo, Señor. Y algún día, cuando yo llegue al cielo, allá en tu presencia, lo voy a ver a él. Y mis hermanos, yo estaba llorando. Yo sabía con quién estaba hablando. Yo sabía que nuestro Dios escucha las oraciones. Yo sabía que las contesta. Pero aún así, mis hermanos, tenemos que tener la plena seguridad de que cuando hablamos con Dios, Él nos va a contestar. Por eso cuando hablamos con Dios, cuando oramos, tenemos que hacerlo creyéndole como niños, con sinceridad. Me levanté de ahí, le entregué el control remoto a la criatura aquella, al negrito aquel. Ya me dejaron ver a mi esposa y fui y la besé y me vine para la casa. A los 3 días, no sé cuántos días salió y pasó una semana y no hubo ningún problema, nada, ningún sangrado más, ningún nada. Pasaron 2 semanas, pasó un mes, pasaron 3 meses, pasaron 6 meses y nació el niño. Aleluya. No más que decían que era niño, todos los exámenes que hacían decían que era niño, pero Dios nos mandó una niña y es nuestra hermana Daniela Sánchez Torres. Daniela Zenet Sánchez Torres. Ama al Señor, canta precioso, toca la guitarra, toca el piano y hace muchas cosas y predica la bendita y santa palabra del Señor. Dirige a los jóvenes en la iglesia. Y la pasión de ella es los niños, predicarle a los niños. Mis hermanos, ese es el Dios al cual servimos, ese es el Dios del cual predicamos, el Dios que contesta las oraciones. ¿Se imaginan si yo hubiera consentido con aquella enfermera? El niño no hubiera tenido problema porque se va con el Señor. El del problema era yo, que siendo predicador de la palabra, había asesinado a mi propio hijo. Pero mis hermanos, a Dios la honra y la gloria. Que hasta ahorita, hasta aquí, ella tiene 28 años ya. Y hasta aquí nos ayudó Jehová. Nos platica sus planes, lo que está haciendo, ya, gloria a Dios. Va, pues, ya tiene una maestría y quiere sacar un doctorado, y, en fin. Dios le dio una inteligencia muy, muy hermosa y talentos para su honra y su gloria. Y esa es la diferencia. ¿Qué hubieran sido esas criaturas que han sido asesinadas en los vientres de sus madres si no los hubieran matado? Yo no sé. Pero les dejo a ustedes
esa tarea. Padre, en el nombre de Cristo, Señor. He hablado tu palabra, he hablado lo que me diste, Señor, para tu pueblo. Yo sé, Padre, que hay madres que han perdido a sus hijos de esa manera, que están escuchando. Yo sé que hay padres que han consentido en los abortos. Yo sé que hay doctores que han practicado abortos que están escuchando y si no, lo van a escuchar también. Ten misericordia de ellos. Y Señor, permite que se arrepientan de sus pecados y que acepten a Cristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Y Señor, que los uses. Yo sé que tú los perdonas porque tú eres el Padre perdonador por excelencia, pero es necesario que se arrepientan porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Y Señor, por los niños no nacidos, por ellos no te pido, ya están contigo en el cielo. Un día los voy a ver allá. No sé qué tantos millones de millones sean, pero están contigo. Y están allá cantando, Señor, están alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Bendice pues con bendición de lo alto, Señor, a cada uno de mis oyentes, donde quiera que estén. Bendice, Señor, a la iglesia en México, a todos mis hermanos en México. Bendice a la iglesia allá en Centroamérica, en Sudamérica, donde quiera, en Europa, donde quiera que me estén escuchando, aquí en Estados Unidos. Y, Señor, guía y ilumina a los gobiernos de Estados Unidos y de México, y en especial de mi estado natal, de Coahuila, y de aquí donde vivo yo, de Texas. Y Señor, todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, es un gozo, como les dije al principio, y una alegría estar con ustedes. Y como decíamos cuando estábamos en el radio, la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación. ¡Que Dios los bendiga!